Ok, ya estamos grabando. Bien, vamos a comenzar. Primero, les acabo de publicar un mensaje en una pizarra. Ya decidí la fecha del primer examen parcial. El lunes 26 de abril. Bueno, ¿por qué tanto tiempo? Casi un mes, porque se nos cruzan las 2 semanas de vacaciones, entonces por eso se alarga la fecha. Hoy iniciamos el capítulo 4. Lo terminamos pues también hasta regresando de vacaciones, entonces desde que lo terminamos dejo pasar una semana más y hacemos el examen. Como se dan cuenta, los capítulos que me interesan para el examen, como pueden ver en la pizarra, son el 2, el 3 y el 4 del programa del curso. ¿Sí? El 1, que fue la introducción y el repaso de conceptos básicos, pues eso no, en sí no tiene mucha importancia para el examen, aunque bueno, todos esos conceptos son importantes para lo que se vio en el capítulo 2, 3 y 4. Recuerden, de acuerdo al programa del curso, luego vienen los capítulos 5 y 6, esos no se incluyen ni en el primer examen ni en el segundo, y terminamos el curso con los capítulos 6, no, 7, 8 y 9, que son los temas del segundo parcial. Y seguramente veremos algo del capítulo 9, pero esto tampoco ya sería parte de un examen. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, ¿me puede recordar cómo es que está diseñado su examen? De parte teoría y parte de los problemas. sí, más detalles pues todavía no los tengo. Yo creo que regresando de vacaciones se los doy, pero sí va a ser parte teoría y parte problemas. Y más que teoría de que, a ver, dime qué es la entalpía, es como lo que hemos visto en las tareas, de que te planteo alguna situación y me expliques el porqué de la situación, ¿sí? Muy parecido a lo que ahorita han sido las tareas 3.1, 3.2, 3.3. Más ahorita vamos a revisar las soluciones de la 3.2 y de la 3.3. Eso en la parte teórica. En la parte de problemas, pues sí sería un problema que es de la cual se espera una solución numérica, ¿sí? Sí, profe, gracias. Bueno, y pues vamos a comenzar con eso. Ya califiqué las tareas 3.2, 3.3. Ya no les debo la revisión de ninguna tarea. Bueno, todavía les debo revisión de reporte de lectura, pero es la revisión de 2 reportes de lectura. Yo creo que ya los voy a hacer hasta en las semanas de vacaciones y en el transcurso de esas 2 semanas. Yo creo que en la primera les llegará eh, cómo les fue en los primeros 2 reportes. El segundo, recuerden que lo entregan este miércoles. Entonces, les decía que vamos a revisar soluciones. Tarea 3.2. Dejen compartir. Y ahorita también les comento cómo se calificó. Ya estamos presentando. Bien, la tarea 3.2 fueron 1, 2, 3 preguntas, pero la primera pregunta el primer inciso tenía 2 preguntas. Entonces, valía 40 puntos, era 20 por cada pregunta. Que era una sola pregunta valía 30 puntos y que era una sola pregunta también valía 30 puntos. Así es como distribuir los puntos. Bueno, en el primer caso nos mostraban 2 recipientes, uno rígido y otro de volumen variable. Nos preguntaban que en qué proceso tendremos la mayor temperatura final. Esa era la primera pregunta. Y la segunda pregunta era en cuál de los procesos era conveniente utilizar la entalpía si quisiéramos hacer cálculos. Bueno, la mayor temperatura, espera, no, no está bien.
La mayor temperatura la teníamos en el proceso 1 porque toda la energía recibida se gastaba en aumentar la energía interna del gas, mientras que acá tenías que repartir entre la energía para mover las fronteras del sistema y parte de la energía se quedaba como energía interna. Entonces, la temperatura solo nota los efectos en energía interna y por lo tanto la mayor temperatura no era para el sistema 1, mientras que al aquí tener parte de la energía se va a la energía interna del gas, pero parte se invierte en mover las fronteras del sistema, entonces tenemos energía interna y PV como términos importantes. La suma de esos dos términos tiene que ver con el concepto de entalpía. Entonces la respuesta a la segunda pregunta es que nos convenía utilizar la entalpía para hacer los cálculos del segundo sistema, ¿sí? Para el proceso 2. Básicamente esas eran las respuestas. Aquí hay pues explicaciones de más. No esperaba que todo el mundo diera el mismo detalle de explicación, pero simplemente especificar mayor temperatura en el 1 y la H nos convenía en el proceso 2. La segunda pregunta es la que más controversia encuentro, que hay que discutir, que hay que dejar algo muy claro. Bueno, antes de eso, ¿alguna duda de la primera? Creo que ahí no había mucho que discutir. En esta segunda sí hay mucho que discutir. Aquí sí se están equivocando de manera importante en un detalle. Fíjense, el proceso mostrado de la figura es un proceso en estado estacionario en el cual fluye vapor de agua, ¿sí? A través de un lecho poroso y la caída de presión es de 10 a 1 bar. ¿Qué pasa con la temperatura? Se incrementa, se mantiene igual o desciende. Bien, la respuesta correcta puede ser cualquiera de las tres, es más, debería ser las tres. Bajo ciertas condiciones se incrementa, bajo otras condiciones se mantiene igual y bajo otras condiciones desciende. No esperaba que me respondieran de esa forma, porque también hacen falta detalles que no hemos explicado, pero sí esperaba que me dieran una respuesta, se incrementa, se mantiene igual o desciende, y me dieran una explicación lógica de por qué. La más fácil de desarrollar, de contestar, es la que desarrolla aquí. Miren, no sé qué sucede. Escribo mi ecuación de energía y analizo el proceso. Es un proceso en estado estacionario, entonces no hay término de acumulación. Una entrada y una salida a lo que es el lecho poroso, entonces un flujo másico de entrada y de salida son iguales. Cambios de energía cinética y potencial despreciable, nos quedamos con las entalpías. No estoy haciendo trabajo mecánico, no hay trabajo de expansión y compresión, no estoy calentando ni enfriando ni el sistema, y entonces me quedo que 0 es igual a flujo másico por delta H. Pero como es estado estacionario, pues entonces H1 es igual a H2. Voy a sacar conclusiones de un solo caso a partir de esta observación general. Voy a suponer que digo que el gas ideal se comporta, que el agua se comporta como un gas ideal, porque eso es lo único que he estudiado hasta el momento. Si supongo que el gas ideal, que el vapor se comporta como un gas ideal, entonces la entalpía solo depende de la temperatura y no de la presión. Entonces, si la presión no afecta al proceso, entonces la temperatura 1 tiene que ser igual a la temperatura 2, no hay de otra. Pero esa respuesta es válida para un gas ideal. Para un gas real, bajo ciertas condiciones desciende y bajo otras condiciones se incrementa. ¿Qué es el problema que encontré en muchas de sus respuestas? Muchos de ustedes contestaron que desciende. Y sí, ahorita podemos hacer un experimento similar, no igual, en el que la temperatura desciende. Y sí es cierto,
vayan y saquen aire de su bicicleta. Los que tienen una bicicleta, sáquenle aire a su bicicleta. Ese aire va a estar frío, la temperatura desciende y es un proceso similar. No es un lecho poroso, es una boquilla, pero es más o menos el mismo procedimiento. Y la temperatura desciende. ¿Qué pasa ahí? El aire el aire de la llanta de su bicicleta no se comporta como un gas ideal y desciende. ¿Por qué todos ustedes que me contestaron que desciende? Bueno, la mayoría, porque hubo quien sí dio algunas razones válidas. No les doy el 100% de los puntos que les corresponden por las razones que explican. Lo que quiero que hagan a un lado, que se olviden de esos detalles, que no sea lo primero que se les ocurre cuando están analizando un proceso, es recurrir a las ecuaciones de gas ideal exclusivamente. ¿Sí? Eso provoca errores importantes. Muchos de ustedes concluyeron en función de la ley de Gay-Lussac. Por ejemplo, mencionaba por la ley de Gay-Lussac. ¿Qué tiene que ver la ley de Gay-Lussac aquí? Fíjense, cuando yo hago la suposición de gas ideal, la respuesta es que la temperatura es igual. Me decían, bueno, es que por ley de Gay-Lussac la temperatura es proporcional a la presión y si la presión desciende, automáticamente la temperatura desciende. Pero sabemos qué está sucediendo aquí. Estamos seguros que durante todo el proceso seguirá, por ejemplo, seguirá siendo gas. La ecuación de los gases ideales es una ecuación de estado, no es una ecuación de proceso. No es posible que te diga qué sucede durante un proceso. Cuando ustedes tienen un problema que es un proceso, lo primero que se les tiene que ocurrir es escribir esta ecuación. No escribir que presión 1 por temperatura 1 es igual a presión 2 por temperatura 2. ¿Sí? Esto simplemente es una ecuación que compara dos estados y los dos estados tienen que ser ideales y no nos puede dar información sobre el proceso. ¿Están seguros que el volumen específico se mantiene constante? Miren, una prueba muy sencilla. Dejen ir a Classroom y dejen ir a las tablas. ¿Dónde tenemos las tablas? Aquí no están en el capítulo 2. Tablas. Tablas del Sengel. ¿Qué dice el problema? 10 megapascales y a cualquier temperatura. Me voy a inventar una temperatura. Voy a suponer vapor de agua sobrecalentado. 10 megapascales. Si se trata de vapor de agua sobrecalentado, 10 megapascales, aquí estoy. A ese problema, a 10 megapascales, vapor de agua podría ser a 325, a 350, 400, a 450. Vamos a suponer que sea 400, para que de veras pueda tener vapor de agua sobrecalentado a 10 megapascales. El volumen específico es 0.02. Columna de volumen específico, dejémoslo en números cerrados en 0.025, ¿sí? La salida es a un bar. La salida es a un bar. Un bar es por acá. Un bar es 0.1 megapascales, ¿sí? Aquí no encuentro bueno, en esta columna que estoy marcando, que estoy señalando con el ratón, no encuentro ningún volumen cercano al 0.02, pero en cercanos, o sea, necesariamente en condiciones reales no puedo seguir teniendo vapor sobrecalentado, ¿sí? Entonces, si yo hago una suposición con ley de Charles de que el punto 1, presión 1, temperatura 1 es igual a presión 2 por temperatura 2,
difícilmente esa suposición es cierta en este proceso. Y la ley de gases ideales no tiene forma de saberlo. Dirán, estos son datos reales, no son ideales, pero les aseguro que en ideales sucedería algo similar. Si de veras pudiéramos mantenerlo realmente ideal a la entrada, ideal a la salida, aquí está lo que sucede. Perdón, aquí está. La temperatura no debe de cambiar. ¿Sí? Es un error analizar un proceso con tu ecuación de gases ideales. La ecuación de gases ideales no es la ecuación para procesos, es la ecuación para un estado. Y no le importa el proceso. Si tú tienes un proceso, te platican qué sucede, cómo empezó, cómo terminó, qué pasó en el intermedio, qué entró, qué salió, no te queda de otra más que llamar tu ecuación de balance de energía y analizar qué sucedió. ¿Se calentó, sí o no? ¿Se hizo trabajo, sí o no? ¿Hubo entrada, sí o no? Contestar todas esas preguntas, solo así llegarás a la respuesta correcta. Es un error, recuérdenlo, analizar un proceso con una ecuación de estado. Se llaman así ecuaciones de estado termodinámico. El estado es un punto, aquí es un proceso, estamos analizando, divídelo en el número de puntos que quieras, miles de puntos, ¿sí? Entonces, por eso, todos los que me dijeron disminuyó utilizando una explicación de gases ideales, ecuación de gases ideales, presión 1, temperatura 1 es igual a presión 2, temperatura 2, y de la forma que lo hayan escrito, pues no tienen el total de los puntos. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Váyanse olvidando la ecuación de los gases ideales. Resuelven muy, muy pocos problemas prácticos solamente con gases ideales. Todo problema tiene que empezar con ecuación de balance de energía. Si en el proceso, en el camino, me tengo que apoyar con una ecuación de estado, como es en este renglón, si H1 es igual a H2, aquí sí ya, bueno, lo resuelvo para gas ideal, o lo resuelvo para Van der Waals, o lo resuelvo para cualquier ecuación de estado que quieran. Pero antes de eso, ya analizamos el proceso. Por cierto, y ahorita le vamos a poner números a este ejemplo en los ejemplos que vienen más adelante. Este es un proceso isentálpico. Las boquillas son básicamente un proceso isentálpico. ¿Hay un cambio de presión? Sí, hay un cambio de presión. Y la temperatura cambia conforme cambia la presión. Sí. Y lo que les digo, el resultado puede ser un aumento que se mantenga igual o que disminuya, pero el detalle es un proceso isentálpico, así se llama, a entalpía constante. Y la ecuación de gases ideales no es capaz de analizarte un proceso isentálpico. Dirás, la derivada de T respecto a la presión es muy fácil. Pero entalpía constante, ya no está tan fácil, ¿verdad? Regresaremos a este problema, a esta ecuación, a ver cómo hacemos cálculos a entalpía constante en las próximas semanas. Por cierto, esto se llama el coeficiente de Joule-Thomson. Algunos de ustedes contestaron haciendo referencia al coeficiente de Joule-Thomson y esa sí es la respuesta, una de las respuestas correctas. Profe, Sí. entonces, si por ejemplo yo lo describí, creo que lo que pasa con los átomos a una presión baja, ¿esa tampoco no se puede? O sea, de que se empiezan a esparcir y por ende la temperatura empieza a bajar y eso. No, hay muchos choques entre los... Tendría que volver a leer lo que escribiste para decirte que sí, que no. Si tienes duda de lo que te puse respecto a lo que estoy diciendo, mándame un mensaje en el Classroom y lo vuelvo a leer, ¿sí? Pero para no decir algo que no corresponda a lo que escribiste, tengo que volverlo a leer, ¿sí? Ok, gracias, profe.
El siguiente problema, Profe, entonces en este caso, como no hemos manejado ecuaciones de estado, ¿por eso se manejó como gas ideal o porque no me queda todavía muy claro? olvídate de ecuación de estado de gas ideal o gas real. Antes de todo eso, sea lo que sea, balance de energía. Eso es lo que estoy peleando ahorita. Primero, tengo un problema, mi balance de energía, y lo simplifico. ¿Sí? Ya más adelante, ya que simplificaste, fíjate, la simplificación es independiente de gas ideal o gas real. Hay acumulación de energía, no estado estacionario, no tiene que ver con ideal o no ideal. Ahí estoy calentando, sí o no, estoy haciendo trabajo, sí o no, está entrando algo, sí o no, está saliendo agua, sí o no. Son preguntas de lo que está sucediendo y ninguna de esas tiene que ver con si es ideal o es real. Ya que simplificaste, ya que te ubicaste en tu problema real, en lo que sí sucede y lo que no sucede, entonces ahora sí empiezas a ver tus herramientas para resolver y ya dirás si resolverás bajo la teoría de gas ideal o resolverás bajo la suposición de ecuación de Van der Waals o otra cosa, pero eso es posterior. ¿Sí? Lo que le estoy peleando es que su primera ecuación en todos tus problemas tiene que ser un balance de energía, a lo mejor acompañado de un balance de masa, quizás ambos, pero eso tiene que ser lo primero. No querer resolver llamando la ecuación de gas ideal en primer lugar. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. Gracias. Okay. El último problema, y que ya lo platiqué en la clase anterior, pues entonces, recuerden, ya le pusimos números, y llegamos a la conclusión que la temperatura en el interior va a ser, menor. Aquí me equivoqué de signo, por cierto. Esto lo voy a corregir. La temperatura en el interior tiene que ser mayor, o va a ser mayor a la temperatura de la corriente de entrada. ¿Por qué? Por el trabajo de flujo, esa energía del trabajo de flujo, al final se la queda el gas encerrado en el recipiente. Aquí está la explicación y ustedes ya tienen de la clase anterior una solución numérica. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta? Eso respecto a la tarea 3.2. Respecto a la tarea 3.3 era más fácil de contestar, yo creo. Considera un dispositivo con una entrada y una salida. Si los flujos volumétricos en la entrada y la salida son iguales, es decir, no decían caudal volumétrico 1 era igual a caudal volumétrico 2, necesariamente el dispositivo es estado estacionario. La respuesta es no. No es suficiente que los caudales sean iguales para decir que es estado estacionario. Quienes tienen que ser igual para hacer esa suposición son los flujos másicos. Y la razón, la explicación que tenían que dar tiene que ver con la densidad. A menos que la densidad se mantenga constante, entonces sí los caudales iguales implicaría estado estacionario. Pero en la mayoría de los ejemplos, con gases, la densidad no se mantiene constante y entonces el que los caudales son iguales no quiere decir nada. Los flujos másicos son los que tienen que ser iguales para decir que tenemos estado estacionario. Bueno, esa era la primera pregunta. Aquí esta tarea eran 4 preguntas, entonces aquí no había problema, cada uno era el 25%. Un difusor es un dispositivo diabático que disminuye la energía cinética del fluido al desacelerarlo. ¿Qué pasa con la energía cinética perdida? Pues esa energía nos puede desaparecer y entonces se convierte en energía interna. ¿Y cómo lo noto? Porque aumenta la temperatura del fluido. La mayoría de ustedes contestaron bien esta pregunta. Y la 6, que es lo contrario, la energía cinética de un fluido aumenta a medida que se acelera en una tobera. ¿De dónde procede esa energía cinética? Pues ahora al contrario, procede de la energía interna del mismo fluido. Por lo tanto, si aquí notamos un aumento de temperatura, en este otro ejemplo vamos a notar una disminución en la temperatura. Estos par de preguntas, pues una era el caso contrario del otro en cuanto al paso de un difusor. Entonces esperaba que hablaran que aquí es
se convierte en energía interna. Esta era la respuesta que esperaba. Ya si la completaron con lo del aumento de temperatura, pues mucho mejor, pero la respuesta que esperaba era conversión a energía interna. Y acá venía al contrario, la energía se la pasa a la interna. Aquí las respuestas que encontré muy malas, terribles, fue quienes me comentaban que se convertía en presión. No tiene sentido hablar de presión. La presión no es energía. ¿Sí? Las conversiones de energía son entre tipos de energía. La interna se convierte a cinética o se convierte a potencial, la potencial a cinética o interna. Hay 3 tipos de energía que no se nos olvide: interna, cinética y potencial. Y solamente puede haber conversiones entre ellas por 2 mecanismos, por flujo de calor o por trabajo, ¿sí? Pero esos son los mecanismos. Los tipos son 3, pero cuando me decían que se convertía en presión, eso no tiene sentido, ¿sí? O sea, no cuadra, no, simplemente no tiene sentido que se convierta en presión. Puede que en el proceso haya un aumento de presión, una disminución de presión, pero eso no tiene que ver con qué pasa con la energía, ¿sí? La respuesta es incorrecta. También aquí encontré algunos errores de quienes hablaban de energía potencial. En una tobera no hay posibilidad de conversión de energía potencial, como yo he visto en algunos ejemplos, es totalmente despreciable. Y la última pregunta era comprimir aire, ¿sí? El compresor es adiabático, ¿aumentará la temperatura? Sí, porque la energía transferida en forma de trabajo mecánico la recibe el aire, entonces el aire va a aumentar su energía interna y eso se nota en un aumento de su temperatura. ¿Alguna pregunta de esta tarea? Todo bien. Hoy hace rato que me preguntaban de preguntas para el examen, pues es el tipo de preguntas que podríamos esperar de analizar algo y en base a las teorías, a la teoría, pues contestar qué podría estar sucediendo y no tanto preguntas de qué es caudal, qué es entalpía, qué es entropía. Eso de memorizar conceptos no tiene ningún sentido. Entenderlos y aplicarlos es lo que tiene sentido. Bueno, esas fueron las 2 últimas tareas. Hoy no había ninguna tarea pendiente. Que siguen. No, pues vamos con el final del capítulo 3. Nos hacían falta 2 o 3 problemas por resolver y precisamente el que sigue es el que acabamos de platicar. Vamos poniéndole números a un problema de válvulas de estrangulamiento. Fíjense, las válvulas de estrangulamiento puede ser una válvula ajustable. Yo puedo mover la llave de las válvulas y dejar medio flujo, 3/4 de flujo, 1/4 parte del flujo, y eso estrangula el flujo. Puede ser como en el ejemplo que planteamos, un tapón poroso. La zona porosa puede ser arenas, pueden ser piedras, pueden ser materiales de metal o de polímero, de plásticos diseñados para formar un tapón poroso. Algunos de los temas que ustedes verán en el futuro en algún curso, ¿cuál podría ser? Posiblemente en mecánica de fluidos es el diseño de estos tapones porosos. Hay figuras geométricas diseñadas explícitamente para formar tapones porosos, y dirán, ¿por qué no simplemente arena, piedras, partículas irregulares? Porque una de las aplicaciones de estos tapones porosos es de que algo suceda sobre la superficie de los tapones, del sólido que forma el tapón. Por ejemplo, alguna operación de absorción, desorción, alguna reacción química necesita de un catalizador. Entonces, cuando necesitamos de un catalizador, lo importante es que ese sólido tenga
la mayor área expuesta posible. Y para tener la mayor área expuesta posible, pues hay que diseñar una forma geométrica que nos dé esa posibilidad. Pero bueno, eso ya lo platicarán en otro curso. Y la última opción pues, es tener un tubo muy, muy delgado, lo que llamamos tubos capilares, y se logra el estrangulamiento, que aquí está mal escrito, por cierto. Vamos a ver el ejemplo. A un tubo capilar va a ser un tubo capilar de un refrigerador, entra un refrigerante como líquido saturado a 0.8 megapascales, y cuando se estrangula baja su presión a 0.12 megapascales. Determinen la calidad del refrigerante en el estado final. Cuando nos preguntan la calidad, pues estamos suponiendo que del líquido saturado va a pasar a vapor húmedo. Y la disminución de temperatura durante este proceso. ¿Sí? Vamos a utilizar tablas del refrigerante 134A, o sea, no lo vamos a resolver ni como gas ideal, no tiene sentido, porque tengo un líquido, entonces utilizo una ecuación de estado que permita trabajar con líquidos, o utilizo datos de tablas. Su posición en la transferencia de calor es insignificante, el término de Q, y también los cambios de energía cinética van a ser despreciables. Tengo datos de la entrada y de la salida. Sí, a la entrada tengo la presión y sé que es un líquido saturado. Entonces me voy a las tablas A5 del Cengel. No, no es agua, es vapor. Es refrigerante. Me voy a la A12, que está ordenada por presiones. Busco el renglón de 0.8 megapascales y busco las columnas para líquidos saturados. Encuentro que ese líquido entra a 31 grados centígrados y que tiene una entalpía de 95.4. Como acabamos de platicar hace un momento con el ejemplo de la tarea, estas boquillas, estos dispositivos que restringen el paso del flujo son dispositivos isentálpicos. Entalpía 1 es igual, perdón, aquí estoy encerrando lo incorrecto. Dejen corregirlo. Lo que estoy diciendo está bien, pero lo que estaba encerrando es incorrecto. Como los dispositivos son isentálpicos, entonces la entalpía 1 tiene que ser igual a la entalpía 2. ¿Sí? ¿Sí? Aquí está. ¿Para qué busco las entalpías del líquido saturado y del vapor saturado a la salida? Para de ahí poder despejar la calidad. ¿Sí? Bueno, en el momento en que yo ubico el 95.48 y el 0.12 en la misma tabla A12, yo tendré la temperatura de saturación. Lo más seguro es que no hay un renglón que cruce estos dos valores y tenga que hacer una interpolación. Pero bueno, se trabaja en la tabla A12. Ya sé la temperatura de salida, pero no sé la calidad. Entonces me voy a hacer una nueva iteración con los datos de la entalpía del líquido saturado a 0.12 megapascales. Es la entalpía que se mantiene igual de 95.48, y esta es la resta entre 236.99 y 22.47. ¿sí? Y encuentro que el vapor saturado tiene una calidad de 0.34. Fíjense, la entalpía es lo que fue igual, ¿sí? La entalpía se mantuvo igual. La energía interna no. Entró caliente a 31 grados y salió frío a menos 22 grados. Entonces, la energía interna disminuyó de 94.8 a 88. Pero como las entalpías se mantienen iguales, pues eso se equilibra con el producto PV. Es decir, si H1 es igual a H2 en este tipo de dispositivos, quiere decir que
U1 más presión 1 por volumen específico 1 tiene que ser igual a energía interna 2 más presión 2 por volumen específico 2. Si la energía interna final disminuyó, entonces el producto presión por volumen tiene que aumentar, y así es como se equilibra la energía en estos dispositivos. ¿Preguntas? Profe, Sí. la temperatura de salida la obtuvo interpolando la entalpía de saturación de Sí, líquido saturado y de... este dato de 95 con este dato de punto 12. Los cruzo en la tabla A12 y bueno, bueno, los cruzo para obtener el punto 34, pero para obtener el menos 22 no es necesario. Directamente del renglón donde está el punto 12, ahí leemos el menos 22. ¿Sí? Ahora sí, necesito el 95.48 para saber que me encuentro el 34% en vapor y el resto líquido. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Todo sale de la tabla A12, que es la tabla para este refrigerante ordenado por presiones. Bien, entonces recuerden, válvulas de estrangulamiento son básicamente dispositivos isentálpicos, pero nos hace falta un criterio para ver en qué ejemplos la temperatura va a disminuir, como en este y como en muchos, la mayoría, diría que la mayoría de los ejemplos prácticos, en cuáles se va a mantener igual. ¿Cómo se le llama? Por cierto, a esa temperatura, cuando se mantiene igual esa temperatura, le vamos a llamar temperatura de Boyle. Pero también ver ejemplos de cuando la temperatura aumenta. Cuando las presiones son muy altas, no va a ser como el ejemplo que les decía de su bicicleta, que se siente que sale agua fría, digo, aire frío. Va a salir un gas caliente. Pero todo eso hay que analizarlo más adelante, ya que sepamos cómo resolver este tipo de derivadas parciales manteniendo un proceso a entalpía constante. Bueno, también vamos a aprender a hacerlo a entropía constante o a presión constante o a temperatura constante, pero esto sí suena raro. ¿Cómo yo puedo hacer mis cálculos a entalpía constante? Fíjense, la ecuación, no piensen ya en la ecuación de gases ideales, piensen en la de Van der Waals. En la de Van der Waals yo puedo despejar la temperatura y derivarla respecto a la presión, y es muy fácil. Pero a entalpía constante, eso ya implica otras cosas. No es esa derivada en la que están pensando. Hay que hacerlo diferente. Bueno, nos hacían una pregunta más de cuánto era el cambio de temperatura. Pues si salió a menos 22 y entró a más 31, el brinco fue de menos 53 grados. Es un cambio de temperatura bastante importante. ¿Okay? Y pues termina como un vapor húmedo con un 34% de refrigerante en vapor. Ahora sí. Si no hay preguntas, vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es una cámara de mezclado, una regadera. Aquí va a haber un intercambio de energía, pero porque las sustancias se mezclan, yo voy a mezclar agua caliente con agua fría para que de mi regadera salga agua tibia, por ponerle un nombre. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo en particular. En esta cámara de mezclado entra, si se trata de agua, sí, entra agua caliente a 140 grados Fahrenheit y entra agua fría a 50 grados Fahrenheit. Y mi proceso requiere agua a 110. Entonces, ¿cuánta agua fría tengo que alimentar respecto a la cantidad de agua caliente? ¿Sí? ¿Qué relación tiene que haber entre agua fría y agua caliente? Si yo meto 1 kilo de caliente con 1 kilo de fría, ¿saldrán 2 kilos a 110 exactamente? No lo puedo adivinar, tengo que hacer cálculos. Entonces necesito una relación entre los flujos de agua fría y agua caliente para que la salida sea exactamente a 110.
En este problema, bueno, este es el primer problema en el que vamos a tener dos entradas y una sola salida. Los cambios de energía cinética potencial volverán a ser despreciables. Estado estacionario, no hay acumulación de masa, no hay acumulación de energía. A pesar de que hay un intercambio de energía de un fluido caliente con un fluido frío, si nuestro sistema es la cámara de mezclado, el término de calentamiento es cero. Yo no estoy calentando la cámara de mezclado, le estoy añadiendo agua caliente y agua fría, ¿sí? Por lo tanto, el término de calentamiento es cero. Y como no hay un mezclador o algo similar, pues tampoco hay término de trabajo. Primero el balance de energía, porque como les decía, por primera vez tengo dos entradas y dos salidas. Hay dos entradas, hay una salida, pero no hay acumulación. Entonces el flujo de entrada, el agua fría más agua caliente, tiene que ser igual al flujo de salida, agua tibia, ¿sí? Ese es el balance de energía. Algo similar con el de masa, perdón. Algo similar con el de energía que entra menos energía que sale, tiene que ser igual a la acumulación, pero la acumulación es cero por ser estado estacionario. ¿Qué entra? Si no estoy calentando, si no estoy haciendo trabajo, pues solamente entra agua caliente y agua fría con su propia entalpía. Ignoramos términos de energía cinética y energía potencial. ¿Qué sale? El agua tibia con su entalpía H3. Muy fácil. Balance de masa y balance de energía. Voy a combinar los balances de masa y los balances de energía para quitarme una variable, es decir, M1H1 más MA2H2 es igual a M3, pero M3 es M1 más M2, y así de esta forma estoy quitando de mis ecuaciones la variable M3, que no tiene sentido porque es la suma de 1 y de 2. Y aquí, de este renglón a este otro, viene el detalle interesante. Por cierto, no hice énfasis en la forma en que me hacen la pregunta. Me voy a regresar. La pregunta que me hacen es: determine la relación de los flujos másicos de agua caliente y agua fría. ¿Sí? No me dan, no me dicen que tengo 10 kilos por segundo o 50 kilos por segundo, no me dan números de flujos másicos. Simplemente relaciones, cuántas veces más caliente que fría o cuántas veces más fría que caliente para que salga 110. Ahora sí me regreso porque eso tiene que ver con la idea de plantearnos esta variable y. Voy a decir que mi respuesta es y, ¿sí? Y es la relación de agua caliente entre agua fría. Entonces, si la ecuación anterior, M1, la divido entre M2 y entre, bueno, dejen borrar esto, y si divido toda la ecuación entre M2, M1 entre M2 la llamo I, M2 entre M2 da 1, M1 entre M2 es I, y M2 entre M2 es 1. Entonces reescribo mi ecuación de esta forma más simple, elimino todas las M's y las dejo en función de una sola variable I. I H1 más H2, I más 1 por H3. Este es un muy buen truco. Piensen ustedes después cuando vuelvan a revisar este problema si se les hubiera ocurrido. Ya quité a M1, a M2, a M3 y metí una variable que es la respuesta y que incluye todas las M's. Y me quedo con 3 entalpías. Las 3 entalpías esas sí las tengo que buscar en tablas. Es una regadera que recibe agua caliente y agua fría y el resultado va a seguir siendo agua. Las dos entradas y las salidas son líquidos subenfriados. Entonces busco la entalpía del líquido saturado a 140 grados centígrados, a Fahrenheit, a 50 y a 110. Estos tres valores de entalpía salen de tablas. En ese caso sería de las tablas A4 del Sengel. Nada más como está en sistema inglés, pues hay que ir a la parte que está en sistema inglés. Sustituyo las entalpías, ¿sí?
Porque también puedo despejar Y muy fácil, ¿sí? De esta ecuación despejo la Y y es H3 menos H2 entre H1 menos H3. Ya tengo las tres entalpías, las sustituyo y encuentro el valor de 2. ¿Qué quiere decir 2? Que flujo másico 1 entre flujo másico 2 es igual a 2. Quizás sea más fácil leerlo de esta forma. Por cada kilo por segundo de agua caliente que entra, yo necesito 2 kilos por segundo de agua fría. Necesito el doble de agua fría que de agua caliente para que la salida sea exactamente a 110. Si yo hago que entren 10 kilos por segundo y 10 kilos por segundo de agua fría y de agua caliente, el resultado no va a ser 110. Pero si yo hago que entren 5 kilos por segundo de agua caliente y es... no, pero lo estoy diciendo al revés. Si yo hago que entren 5 kilos de agua fría y 10 kilos de agua caliente, el resultado será 110 grados centígrados. ¿Preguntas? No. Profe, Sí, en el término de acumulación, habíamos dicho que la energía interna, cinética y potencial eran cero, ¿verdad? sí, es esta parte. Ent- y ahí como la energía interna es cero, necesariamente tenemos que tener una entalpía al final, ¿verdad? La energía interna es cero. A ver, no. ¿Pero de quién o de qué? Lo que pasa es, este término lo que dice es que el agua caliente siempre entrará a 140. El agua fría siempre entrará a 50 y la tibia siempre saldrá a 110. Eso es lo que dice. Pero aquí en el interior sí hay un intercambio de energía, se mezclan las aguas y se llega a, a una energía interna final. O sea, ninguna energía interna es cero. No hay acumulación. En todo momento está entrando agua fría, agua caliente y en todo momento exactamente la suma de los dos flujos está saliendo agua tibia. Por eso no hay acumulación. Pero sí hay intercambio de energía. No sé, por ahí entendí tu pregunta. Ah, ok, sí. Sí, ya me quedó claro. ¿Sí? Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. ¿por qué tomamos las entalpías como si fuera líquido saturado? Porque son líquidos saturados. Tú haz la prueba. Bueno, te especifican, ¿no? Se tiene una regadera ordinaria donde se mezcla agua caliente a 140 grados Fahrenheit y a 50. Olvídate que no dice, y podrías tener razón, en ningún lado dice líquido, ¿sí? En ningún lado dice la palabra líquido. Pero tú ve a tablas, llévate tu 140 y tu 20 psi y ve dónde se cruzan, ¿sí? Y vas a ver que lo que tienes es un líquido. Luego el 110 y el 20 también llévatelo. El 50 y el 20 psi, llévatelo a tus tablas y vas a ver que los tres puntos los encuentras como líquido subenfriado. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno. Último ejemplo, un intercambiador de calor. Este intercambiador de calor, ¿de qué se trata? Es un refrigerante. De nuevo, se va a enfriar en un condensador. El refrigerante entra al dispositivo con un flujo másico de 6 kilos por segundo. Esta es la corriente del refrigerante, el tubo. ¿Sí? El refrigerante va a recorrer una serie de tubos y vamos a estar alimentando 6 kilos por minuto de refrigerante entre 1 megapascal a 70 grados centígrados. Estos dispositivos son de presión constante, pero el objetivo es enfriar el refrigerante y saldrá a 35. Para enfriarlo tengo una corriente de agua de enfriamiento a 15 grados y entonces el agua, eso quizás me conviene cambiar de color porque el agua es la parte fría, el agua va a inundar este recipiente y va a inundar los tubos. El agua entra
inunda la carcasa y sale, ¿sí? Entonces no están en contacto directo el agua con el refrigerante. El agua entra a 15 grados y sale a 25. Si se fijan en este problema, las 4 temperaturas están fijas. Para que esto sea cierto, solo puede ser posible a un flujo másico determinado, ¿sí? Cuando tú dejas las 4 temperaturas fijas, no puedes operarlo a 10 kilos por segundo y después a 20 kilos por segundo y después a 100 kilos por segundo, los flujos másicos, no. Un flujo másico específico del agua o una relación de flujos másicas específicas haría que cuadraran estos 4 números que son datos. Y esa es la primera pregunta, el flujo másico de agua requerida. Bueno, el flujo másico de refrigerante la tenemos, 6 kilos por minuto. Con mayor razón, el flujo de agua no puede ser cualquiera, solo un flujo fijo hará que todos estos números cuadren. Primera pregunta. Y bueno, ¿cuál es la tasa de transferencia? El refrigerante le está pasando energía en forma de calor al agua, le está calentando, o lo puedes platicar al contrario, el agua está enfriando el refrigerante. Fíjate que aquí lo curioso de este problema, que el refrigerante, el fluido que llamamos refrigerante, es el fluido caliente del problema, y el agua es el fluido frío, ¿sí? Y bueno, vamos a calcular la tasa de transferencia de calor. De nuevo, es un intercambiador de calor que trabaja en estado estacionario, no hay acumulación de masa, no hay acumulación de energía, es energía cinética potencial despreciables. Es un intercambiador de calor, pero no estamos calentando el intercambiador ni lo estamos enfriando. Los flujos son los que intercambian energía. Entonces, igual que en el caso de la regadera, Q es 0 y no hay interacciones de trabajo. Lo que entra es lo que sale, pero ahora tengo 2 balances de masa. Uno para el agua, que está aquí indicada como W, y otro para el refrigerante, que está indicado como R. Entonces, flujos másicos 1 y 2 son para el agua, flujos másicos 3 y 4 son para el refrigerante. 1 y 2 es igual, 3 y 4 son iguales, pero sí es diferente 1 y 2 que 3 y 4. Para la energía, entonces no hay calor, no hay trabajos, energías cinéticas y potenciales despreciables. Entonces, 2 entradas y 2 salidas. Entra agua fría, entra refrigerante caliente, sale agua más caliente de cómo entró, entra refrigerante más frío de cómo entró. ¿Sí? Aquí sí hay que ya tener cuidado con los números, no equivocarnos. 1 y 2 son refrigerantes, 3 y 4, no, al revés, 1 y 2 es agua, 3 y 4 es refrigerante. Aquí es muy fácil a veces perderse en eso. Ahora, como los flujos másicos de entrada y salida para cada componente son iguales, entonces puedo dejar en función de flujo másico de agua y flujo másico de refrigerante, H1 menos H2, H4 menos H3. Y el resto del trabajo, todo esto tiene que ver con buscar información de entalpías en tablas. Voy a las tablas del agua, del Cengel, que es la A4, y busco la entalpía del agua a 15 grados centígrados y a 25 grados centígrados. Es agua líquida. Sí, de nuevo, igual que en el programa anterior que me preguntaban, pueden verificar que agua a 15 grados centígrados y 30 kilopascales es agua líquida, y que a 25 grados centígrados sigue siendo agua líquida. Entonces, de la tabla A4 leo las entalpías como líquido saturado. Ya ven, ya lo platicamos, son básicamente iguales. En el caso del refrigerante, aquí hay que ver si aquí sí hay cambio de fase, ¿sí? El refrigerante entra al condensador como un vapor sobrecalentado y sale como un líquido comprimido. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando yo busco
que este par de datos cuadren, los encuentro en la tabla A13, que es la de vapor sobrecalentado. Este par de datos no los encontraré juntos en las tablas 11 ni 12, en la 13. Por eso me doy cuenta que es vapor sobrecalentado. Y cuando yo busco este par de datos donde se cruzan 1 megapascal y 70 grados centígrados, lo encuentro en la tabla 11, entonces me doy cuenta que se trata de un líquido comprimido. Bueno, entonces fíjense, el refrigerante entró como vapor sobrecalentado, pasó a vapor saturado, pasó a vapor húmedo, pasó al líquido saturado y pasó a líquido comprimido, y ya como líquido comprimido sale del intercambiador. Pero como estoy analizando estados iniciales y estados finales en nuestro balance, pues todos esos cambios de fase ya están incluidos aquí en esta entalpía. Recuerden que en la clase anterior resolvimos un problema en el que tuvimos que calcular 3 deltas H, el primer delta H por aumento de temperatura, el segundo delta H por cambio de fase y el tercer delta H por aumento de temperatura. ¿Por qué lo hice por separado y aquí no lo estoy haciendo por separado? Bueno, porque en el problema de la clase anterior lo hice con la ecuación CP delta T, ¿sí? No fui a tablas, no tenía tablas para resolver ese problema y utilicé ecuaciones, entonces lo tuve que hacer por partes. Aquí sí tengo tablas y las tablas ya me hicieron esa chamba de tomar en cuenta el cambio de fase, por eso es mucho más fácil. Pero desgraciadamente nada más tengo tablas de agua y refrigerante y no de otra sustancia. Bueno, sustituyo valores y la única variable sin contestar es el flujo másico del agua y encuentro que tienen que entrar 29 kilos de agua por minuto. 29 kilos de agua contra 6 kilos de refrigerante. Casi 5 veces más agua que refrigerante para lograr no solamente el enfriamiento de 70-35, sino el que termine como líquido. ¿Sí? Son dos cosas. Ahorita ya nos acabamos de dar cuenta, el enfriamiento y el cambio de fase. Por eso necesitamos mucha agua de enfriamiento. Casi 5 veces más agua que refrigerante. La siguiente pregunta tenía que ver con la cantidad de calor. Para determinar la transferencia de calor del refrigerante hacia el agua, se tiene que elegir un volumen de control cuya frontera esté sobre la trayectoria. En este caso, vamos a elegir el volumen que ocupa el agua. Este inciso B luego lo revisan con detalle, porque lo puedo contestar con el agua, pero también lo puedo contestar con el refrigerante. Tengo que elegir uno de los dos. Lo que el agua gana, el refrigerante pierde. Entonces, si resuelvo con el refrigerante, tengo que obtener el mismo resultado que si resuelvo con el agua. Aquí el autor decidió resolver con el agua. ¿Sí? Entonces hace un balance energético para el agua. Estado estacionario, energía que entra es igual a energía que sale. ¿Qué entra? Entra agua, ¿qué sale? Sale agua, pero el balance que estamos haciendo, ¿sí? El volumen que ocupa el agua, suponemos que hay una transferencia de calor. El agua va a recibir un flujo de calor del refrigerante. Entonces, en un balance particular, sí tenemos que tomar en cuenta la Q. Fíjense, dirán, pero no habíamos hecho la Q0. Sí, pero para un balance total, porque la Q del refrigerante es lo que cede el refrigerante, es lo que gana el agua, pero todo queda dentro de las fronteras del intercambiador de calor. Pero cuando ya hago nada más un balance para el agua sí recibe un flujo de calor. ¿De quién? Del refrigerante. Bien, las entalpías iniciales y finales son las mismas. El flujo másico ya lo contestamos en el inciso A y así encuentro que el agua recibió 1218 kilojoules por minuto de energía en forma de calor. Esos 1218 es lo mismo que pierde el refrigerante. Si en vez de hacer este balance para el agua lo hubiéramos hecho para el refrigerante, el procedimiento hubiera sido similar, pero la respuesta hubiera sido menos 1200
18, porque el refrigerante lo pierde, el agua lo gana. ¿Preguntas? No, profesor. Bueno, aquí está el balance. Cuando yo hice cuando mi sistema era el intercambiador completo, ¿sí? Entonces, esos intercambios de Q del refrigerante y de Q del agua se dieron en el interior. Entonces, visto de fuera, no hubo intercambio de calor. Pero cuando me concentro nada más en el agua y mi sistema es simplemente este tubo que lleva agua, pues el agua sí recibió un flujo de calor de parte del refrigerante que está inundando la tubería. ¿Sí? Por eso la diferencia. Este es una diapositiva repetida, no le hagan caso. Bien, con esto terminamos los ejemplos del capítulo 3. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿va a subir las resoluciones de las tareas que explicó al inicio de la clase? Sí, al final de la clase la subo. Ah, ok, gracias. Bien, si vamos al Classroom, pues entonces ya terminamos el capítulo 3 e iniciamos con el capítulo 4. ¿Cómo vamos a iniciar el capítulo 4? Viendo videos. Bueno, ustedes se van a llevar una serie de videos que van a ver. Ahorita les va a aparecer la tarea 4.1, aquí le están viendo. Es más, voy a hacer que aparezca no, vamos a empezar con este. Miren, generalmente todos los capítulos han visto que yo les subo muchos videos para que vean sobre el tema. Algunos los comentamos, otros no. Aquí está un primer video que se llama La entropía destruirá el universo. Pero en esta segunda sección, que es la entropía, hay más videos. Estos otros videos tienen que ver con la tarea que se van a llevar hoy y que al rato se las platico. Pero bueno, aquí por única vez, por única ocasión en este curso, porque creo que no lo he hecho, voy a pasar el video, ¿sí? Vamos a dedicarle 6 minutos a ver este video que considero muy interesante, importante. Y ya después comento lo del resto de los videos. Espérenme. Dejen poner pantalla completa. Y ahora sí, vamos a ver este video. 6 minutos. Profe, si tiene audio no se escucha. ¿No se escucha? Bueno, por lo menos yo no sé si los demás. No, yo tampoco Yo escucho. tampoco. ¿Me escuchan a mí? Sí, a usted Sí, sí. profe. Sí. Sí, profe. A mí sí, pero el video no. Exacto. Es correcto. Sí. ¿Y por qué es eso? Estoy presentando. Sí.
No sé si hay una opción como para presentar también el audio, algo así, la verdad. Voy a hacer otra cosa, pero creo que mejor la voy a abrir en YouTube, en otra carpeta, en otra. ¿Lo escuchan? ¿Lo están escuchando? ¿Al video no? No, pero creo que podemos leer los subtítulos. Sí. No, si de verdad no lo escuchan mejor, mejor entonces, se los encargo que lo vean, ¿sí? Ok. Bueno, sí, mejor, no tiene caso los 6 minutos sin que lo escuchan, aunque lo estén viendo los subtítulos. Bueno, se los encargo, por favor, ¿sí? Estamos entonces en capítulo 4 y es un video de 6 minutos. Ahora sí, mejor paso a explicar la tarea que se van a llevar. Yo considero que ese es uno de los videos que mejor explican o que mejor introducción hacen del tema de segunda ley y de entropía. No estoy diciendo que viendo ese video vamos a entender qué es la entropía, pero sí es una muy buena introducción al tema. Pero hay muchos más y aquí están otros 6 que se los recomiendo. Si los ven todos, uno tras de otro, creo que en 30-35 minutos los ven todos. Y eso tiene que ver con la tarea. Dejen presentarla ya de una vez. ¿De qué se trata? Aquí está. Van a ver los videos de la sección que se llama ¿Qué es la entropía? ¿Sí? Y van a elegir uno de ellos, el que más les gusta. Lo que se trata, la tarea es muy simple, compartirlo en Twitter, hacer de nuevo una tarea de divulgación. Van a compartir en Twitter el video que eligieron. Y en los 280 caracteres que Twitter nos permite, van a en una frase decir por qué consideran que es interesante ese video que ustedes eligieron. Utilicen los identificadores QC, termo y Q, entropía y entropy, y también lo comparten conmigo. Así de fácil es esa tarea. De aquí al miércoles, compartir uno de los videos y hacerme un pequeño comentario de por qué les gustó. ¿De acuerdo? Tienen para elegir 6. Y saben que incluyan ya que no lo pudimos ver, tienen para elegir 7 videos. Compartan uno. ¿Preguntas? Nada más tenemos que hacer referencia a uno de los 7, ¿no? A uno de los 7, el que tú elijas, ¿sí? También Ok. aquí espero que entre todos, pues cada quien, por lo menos una vez elija uno de los videos. Este tiene que ver con la posibilidad de viajar en el tiempo, que es la entropía. Está interesante como no hervir un huevo, sino regresarlo a su estado original, ¿no? Como podríamos decir en español, deservir un huevo. Sobre la relación de la entropía y el caos. Sobre las máquinas de movimiento perpetuo, está muy interesante. Es algo de historia sobre este tipo de máquinas que no existen, obviamente. Y la relación de la segunda ley con el tiempo. Y otro general, pues, sobre qué es la entropía, ¿de acuerdo? Entonces tienen esa tarea 4.1, muy interesante por lo que van a ver. Bien, entonces formalmente iniciamos el capítulo 2, el capítulo 4, que yo llamo entropía. Profe, Sí. perdón, sobre la tarea, tenemos que aprovechar los 280 caracteres de Twitter. No acabárselos, pero sí un mensaje, ¿sí? O sea, no me voy a fijar que si de veras fueron los 280, nomás fueron 200 o... No, eso... Un mensaje, ¿sí? O sea, pero sí importa la extensión del mensaje que demos, o sea, No, que publiquemos. me interesa un mensaje simplemente. Por ejemplo, te recomiendo este video por esto y por aquello, y se acabó, ¿sí? Perfecto, gracias.
Entonces Ahora, mencionamos si el video. quieres, ¿Cuál es? sí, incluyen la liga el video y su comentario. ¿Sí? Profe, otra Gracias. pregunta. Sí, ¿Tenemos todo eso el sí, día para...? No, tienen hasta el miércoles, hasta el 24 de marzo antes de la clase. Entonces, Sí, pero ¿antes de su clase o todo el... no, sí, a 8:59 antes de la clase del miércoles. Profe, en la tarea nada más le damos entregada, ¿verdad? Aquí en Classroom nada más le dan entregada, sí. Yo ya voy a Twitter y reviso la tarea. ¿Sí? Si quieren aquí en Classroom incluir la liga a Twitter, pues no estaría de más, ¿sí? Pero con que le den entregada está bien. Yo voy a ir a Twitter a buscarlos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hoy nada más vamos a platicar por qué este tema es importante. Mira, permítanme revisar algo. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. ¿Por qué este tema de entropía es importante? Supongan que tenemos una turbina, ¿sí? Y tenemos un vapor con mucha energía y podemos quitarle parte de esa energía a nuestra turbina. Esto es una turbina. Le va a quitar todo lo que pueda en forma de trabajo y se lo va a llevar a un generador para tener electricidad, ¿sí? Nuestro vapor es de alta presión, 30 bares, y alta temperatura, 550 grados centígrados. Esto es posible, nosotros podemos conseguir un vapor de agua de esas condiciones, ¿sí? La turbina va a hacer su trabajo y nos va a regresar agua, no sé en qué estado, pero a un bar. También es posible, no sé a qué temperatura. Vamos a analizar 4 posibilidades, ¿sí? Lo que voy a estar ahorita llamando el resultado A, el B, el C y el D. Bueno, antes de eso, el vapor a 30 bares y 550 grados centígrados, ustedes vayan a unas tablas y se darán cuenta que es vapor sobrecalentado, ¿sí? Eso no es ningún problema, sobrecalentado, ¿sí? Este es un vapor posible. Y vamos a suponer que dejan a 4 equipos que hagan este experimento y el primer equipo te dice, pues muy bien, yo estuve utilizando la turbina hasta que el vapor a la salida con presión de un bar era un líquido saturado. ¿Sí? Luego el equipo B te dijo, muy bien, yo también cumplí, aquí tienes a la salida vapor a un bar, pero en mi experimento lo que está saliendo es un vapor, no un líquido saturado, un vapor saturado. Bueno, lo voy a escribir nada más SAT. ¿Sí? Luego el equipo C dice, yo también cumplí con lo que me decían y sale a un bar, solamente que es un vapor sobrecalentado. Le voy a poner el sobre. Y el equipo D te dice, pues yo también hice lo que me pidieron y la salida es un vapor, no es ni líquido, no es ni vapor, es un vapor húmedo, es decir, una mezcla. Es un vapor húmedo y con una calidad y 50-50, es decir, una calidad de 0.5, 50% líquido, 50% vapor. Todos hicieron el experimento, todos hicieron el balance. Si ustedes toman la ecuación de primera ley,
se van a quedar con esta ecuación. Potencia de salida de la turbina entre flujo másico es la entalpía a la salida menos la entalpía a la entrada, ¿sí? Todos cumplieron con este balance de primera ley, ¿sí? ¿Qué le encuentran de raro esto? ¿Quién sabe de segunda ley qué diría? Pues diría, 3 de estos equipos están mintiendo, porque lo que me están diciendo que obtuvieron no es posible que lo hayan obtenido. Entonces dicen, no, sí lo obtuvimos. Mira, aquí están nuestros balances de energía. Nuestros balances de energía nos dicen que sí lo obtuvimos. Pues tus balances de energía no son balances sobre una situación real. Haciendo balances de primera ley de la termodinámica, no es posible decir si el proceso existe o no existe. Y aquí hay 3 equipos que están mintiendo, que no obtuvieron lo que dicen, a pesar de que te muestren una libreta con cálculos que dicen que hacen un balance de energía, bien hecho el balance de energía, y que te dice que sí lo hicieron. ¿En qué nos basamos para darnos cuenta de que no es cierto lo que nos están platicando? Miren, el equipo A, bueno, todos los equipos, el A, el B y el C, recibieron el mismo vapor. Y esta es su entalpía de tablas. Vayan ustedes con ese par de números que les dije que es 30 bares y 550 grados centígrados, y es un vapor con una entalpía de 3.569. Los 4 equipos recibieron lo mismo, ¿sí? Pero el primer equipo te dice, ¿sabes qué? Yo les traje toda la energía posible hasta que me quedé con un líquido saturado con una entalpía de 4.417. 3.500 menos 417, tuve una ganancia de 3.152. El equipo B te dice, yo recibí el mismo vapor, hice lo que pude, lo que saqué, que es un vapor saturado, tiene una entalpía de 2.600, por lo tanto mi ganancia es de 894. El equipo C te dice, yo también hice lo que pude, pero mi salida siguió siendo vapor sobrecalentado a 200 grados centígrados y un bar, y entonces nada más gané 694 kilojoules por kilogramo de energía. Y el equipo D dice, pues yo lo que pude hacer es sacar un vapor húmedo, cuya entalpía es 1546, 3500 menos 1500, bueno, ya con números exactos, 2023 es mi ganancia. Entonces aquí la pregunta es, ¿con quién nos quedamos? ¿Quién gana si fuera un concurso? Pues gana el equipo A, porque el equipo A extrajo 3.152 kilojoules por kilogramo a ese vapor. ¿Y quién pierde? Pues pierde el equipo C, que solo obtuvo 694. ¿Sí? Pero, les decía, nosotros no podemos elegir cómo hacerlo. Puede haber diferentes situaciones reales, diferentes resultados, pero yo no puedo decir que mi salida sea líquido saturado y hacer que sea un líquido saturado. Lo que hizo el equipo A no es posible. Lo que hizo el equipo B no es posible. Lo que hizo el equipo D no es posible. Solo pudiera ser real lo que hizo el equipo C, ¿sí? Que obtuvo 694. Pero ¿cómo me puedo dar cuenta de que las partes A, B y D son físicamente imposibles? El balance de energía nos dice que sí. Aquí está el balance de energía bien hecho. Gané 3.100, gané 800, gané 2023. Muy bien, eso dice en papel. Están bien hechos los cálculos, pero corresponden a un proceso imposible, a un proceso que no existe. ¿Qué nos hace falta? Pues nos hace falta una teoría que me permita cuantificar qué proceso va y qué proceso es imposible. Miren, en su momento aprenderemos a hacer este cálculo, pero cuando yo tomo un vapor con una entalpía de 3.569, la teoría me dice que lo más que puedo sacarle
Lo más que puedo extraer, el trabajo máximo, es de menos 887. Eso lo dice la segunda ley. Ahorita no vamos a entrar, bueno, hoy no vemos cómo se hace este cálculo, pero créanme, la segunda ley dice que en este ejemplo, lo mejor que puedes hacer es extraerle menos 887. Quien te diga que sacó 3000, miente. Quien te diga que sacó 894 cuando el máximo es 887, aunque están numéricamente muy cercanos, miente. Quien te dice que sacó 2023, miente. Si alguien te dice que extrajo 694, pues eso sí es posible. No sé si lo hizo o no lo hizo, eso sería ya otro asunto. Pero sí es posible, porque el 694 es menor al 887 y la teoría me dice que lo máximo que puedo extraer es 887. Vamos a suponer que el equipo C sí lo hizo y sí extrajo efectivamente los 694. Bueno, pues haber extraído solamente 694, la segunda ley nos dijo que por ahí se quedaron 193 kilojoules por kilogramos perdido. Y le llamamos así precisamente trabajo perdido. No es necesariamente que sea una mala turbina, ¿sí? A lo mejor es la mejor turbina al día de hoy, el top en tecnología, ¿sí? El último grito de la moda en turbinas, ¿sí? Pero nada más hace 694. ¿Por qué no existe, bueno, lo hago como pregunta, ¿no existe la turbina que me saque los 887? La respuesta es no, no existe. ¿Okay? Ese trabajo máximo que nos hace ver la segunda ley es un punto ideal al que podríamos aspirar. Quizá la siguiente generación de turbinas no me dé 694, ya me dé 700. Y dentro de 20 años ya las nuevas turbinas me den 720. Pero el 887, vamos a demostrarlo, es un punto extremo límite deseable. Es hasta dónde puedo llegar. Quien te diga que te da 887.5 ya cae a lo que vamos a llamar el terreno de lo imposible, de los procesos imposibles. Entonces, la próxima clase vamos a empezar a dividir nuestros procesos entre procesos, ya se me fue el nombre, procesos reversibles y procesos irreversibles. Un proceso completamente reversible te daría los 887, pero también es una situación ideal que en la práctica estamos imposibilitados de alcanzar. Los procesos reales nos dan un poco menos. Y no es culpa del operario, no es culpa, podría ser, ¿verdad? Pero o no es culpa de la tecnología, también podría ser. Es la suma de muchas cosas, ¿sí? Es la suma de que es un proceso en el que necesariamente tiene que haber fricción y no puedes evitar la fricción y la fricción genera pérdidas, entonces por eso estamos imposibilitados de alcanzar el 887. Esto es lo que vamos a tener que empezar a aprender a cómo calcularlo. Primero, darme cuenta de cuáles procesos van y cuáles no van, cuáles son posibles y cuáles son imposibles. Y luego aprender a calcular un punto numérico que me permita distinguir los procesos posibles de los imposibles, o en otras palabras, los procesos reversibles de los irreversibles. Los procesos reversibles van a ser un punto, ¿sí? Del proceso irreversible, todo lo que es posible, todo lo real son los irreversibles, y todo lo que esté por encima de esa idea son los procesos imposibles. ¿Quién va a ser esa propiedad que nos dé la respuesta? Pues ya saben ustedes, lo están leyendo, va a ser la entropía específica. Ahorita tengo aquí unos datos de entropías calculadas, tampoco vamos ahorita hoy a platicar cómo obtuvimos estos números, pero miren, los 4 equipos recibieron el mismo vapor y el mismo vapor tiene la misma entropía, 7.37. El equipo A hizo algo
y la entropía final de su vapor que nos reportó es 1.30. El equipo B hizo otra cosa y la entropía final fue 7.35. El equipo C, el único que sabemos que hizo algo real, algo posible, su entropía final fue 7.83 y el equipo D 4.33. Si hacemos la resta, 7.37 menos 1.30, 7.37 menos 7.3, 7.37 menos 7.8 y 7.37 menos 4.3, el cambio de entropía del primer proceso, del proceso del primer equipo es menos 6, del segundo menos 0.018, del tercero más 0.45 y del tercero menos 0.3. Y no lo hemos explicado y no hemos explicado cómo salieron estos números, ni hemos explicado la segunda ley, pero la segunda ley no es nueva para ustedes y saben que dice que todos los procesos reales del universo generan entropía. No hay proceso real en este universo que provoque una disminución de la entropía. Y como ven aquí, los equipos A, B y D hicieron o dicen haber hecho algo que provocó un cambio de entropía negativo. Entonces, aquí nos damos cuenta fácilmente que eso no es posible, que no se hizo. Y solamente esto es posible. Entonces, ¿cuál va a ser el parámetro que nos va a permitir determinar si un proceso es posible o es imposible, si un proceso es reversible o irreversible? Va a ser la entropía. ¿Sí? Fíjense aquí la cuestión simple, el detalle es no estamos hablando de caos. ¿Se acuerdan cuando les pregunté qué era la entropía y muchos de ustedes contestaban, es una medida del caos? Pues aquí la palabra caos no aparece. Es una medida del paso del tiempo, tampoco aparece. Sí es cierto que después daremos explicaciones de por qué se habla de esas palabras cuando nos referimos a entropía, pero aquí la entropía nos da un servicio, por decirlo de una forma muy simple, muy específico, decirnos si un proceso químico va o no va, es posible o no es posible. Así de fácil. No tiene que ver con no lo estoy relacionando con el caos, no lo estoy relacionando con el tiempo, no lo estoy relacionando con el desorden, no lo estoy relacionando con las partículas del vapor de agua, a nivel molecular, ¿no? Estoy haciendo cálculos muy simples, a un proceso macroscópico y me estoy dando cuenta de cosas que en la práctica también de inmediato me daría cuenta si va o no va. Fíjense, todo esto es independiente de la teoría. Si alguien intenta si alguien le deja la tarea del equipo A, pues se va a dar cuenta en la práctica, en el laboratorio, que nunca va a poder resolver ese problema. A lo mejor no sabe de segunda ley, a lo mejor no sabe del concepto de entropía. Simplemente se va a topar con una pared que le va a ser imposible obtener su objetivo, ¿sí? Ya teóricamente, pues nosotros estaremos encontrando esas respuestas en una ley, que es la segunda ley de la termodinámica, y en un parámetro que vamos a llamar entropía, ¿sí? Entonces, esto es el pretexto, el pretexto con el que iniciamos el capítulo de por qué vamos a estudiar a la entropía en un curso de termodinámica para ingeniería química. Sí le vamos a dedicar tiempo a la explicación de qué es la entropía. Sí le vamos a dedicar tiempo a lo que están leyendo en el libro, a qué tiene que ver la entropía con la probabilidad, a qué tiene que ver la entropía con el caos, con el desorden. Sí le vamos a dedicar algunos minutos, pero fuera de ese tiempo, fuera de esos minutos, el resto es aprender a hacer cálculos de cambio de entropía. Ustedes ya leyeron el prefacio del libro de la entropía desvelada, que se lo recomendé mucho. Les dije pongan mucha atención en ese prefacio, porque la autora ahí es donde nos platica
¿qué pasó con él cuando intentó en sus primeros años de universitario entender el concepto de entropía? Y decía, pues no lo entendía y no sabía. Pero ahí hay una frase interesante que dice, a pesar de que no entendía de qué se trataba, ese curso de fisicoquímica aprendí a hacer cálculos de cambio de entropía, ¿sí? Y los hacía muy bien, y los hacía, y no me equivocaba, y podía calcular el cambio de entropía en un gas ideal, y podía calcular el cambio de entropía en un líquido, y el cambio de entropía en un proceso de compresión o en un proceso de expansión, y me volví experto en calcular cambios de entropía. Bueno, pues en ese curso fue suficiente eso, aprender a calcular cambios de entropía para tomar decisiones sobre su proceso, ¿sí? Y eso es nuestro objetivo principal en este capítulo, aprender a calcular cambios de entropía, aunque le dedicaremos algo de tiempo a tratar de entender o empezar a entender qué es la entropía. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No. Bueno, lo que sigue ya será parte de la clase del próximo miércoles. Voy a empezar con 2 ejemplos, que es la expansión de un gas. Este par de ejemplos aparecen en el Classroom en la solución en PDFs, en un solo PDF. Creo que está la solución de los dos problemas. Pero bueno, ese par de ejemplos para empezar a distinguir, antes de entrar a qué es entalpía, vamos a tener que distinguir un proceso reversible de un proceso irreversible. Con eso iniciaremos la clase del próximo miércoles. Bueno, déjenme ver entonces qué más me hace falta. Ya vieron lo del examen, primer examen parcial, lunes 26 de abril. Ya después de vacaciones, le puedo platicar un poco más de por dónde va el examen, darles más detalles. Pero anoten el 26 de abril como día importante. Va a ser el lunes. ¿Por qué el lunes? No en viernes, no en miércoles. Los miércoles y los viernes, después de estar con ustedes en termodinámica, tengo otras clases, ¿sí? Y el lunes no. Entonces, por si nos alargamos unos minutos más, pues los lunes no tengo problemas de horario, aunque todo va a estar planeado porque ustedes tienen clases después. Todo está planeado para que salgan menos de 2 horas. Aquí en el chat dicen, aún no hay fecha para el análisis del libro del capítulo 2. Claro que sí hay fechas, todas las fechas están en Classroom. Si van al Classroom en la parte de análisis de lectura, allá hay un documento con las fechas de todos los documentos, de todos los reportes de lectura. Bueno, ya revisamos. En un momento les subo las soluciones de la tarea 3.2 y 3.3. Tienen una tarea de ver videos. Y se acabó. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, voy a dejar de grabar.